Bueno, entonces, bueno, buenas tardes muchachos. Bueno, yo soy Arturo, tal vez algunos me conocen. Si no, bueno, hola. Bueno muchachos, hoy les voy a hablar del corte láser. Entonces, pues les voy a hablar un poquito acerca del corte láser. Entonces, pues qué es, cómo funciona, las ventajas y desventajas, los materiales que se pueden cortar, un poquito del grabado de láser y cómo se preparan las piezas para corte, que pues después de todo es lo que más les interesa a ustedes, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero es que en 1965 aproximadamente se utilizó la primera máquina de corte láser. Esta máquina se utilizó para perforar agujeros en troqueles de diamantes y fue realizada por la empresa Western Electric. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí como para que lo tengan de dato histórico. Bueno, empecemos con qué es el corte láser. Bueno, el corte láser es una técnica de corte no convencional. Se utiliza ampliamente para cortar chapas. Si ustedes recuerdan en taller uno quizás los usaron, perdón. Las chapas son láminas delgadas, entonces ustedes, pues si se fijan en la imagencita, es una lámina delgada que en teoría, si nosotros quisiéramos desdoblar, pues quedaría una lámina delgada con agujeros o ranuras, o pues en fin. Entonces, por lo general, el corte láser se usa para hacer este tipo de corte, ¿cierto? Cuando estamos hablando de chapas, estamos hablando aproximadamente de espesores de 1 pulgada, inferiores a 1 pulgada, y tenemos un rango amplio de materiales. Entonces, si ustedes de pronto han tenido algún acercamiento con corte láser, sabrán que pues ahí se puede cortar pues maderas, metales, no sé, en fin, ahorita ahondaré un poquito más. Listo, bueno, entonces, ¿cómo funciona el corte láser? Lo primero es que la técnica se fundamenta en un láser, evidentemente, ¿cierto? Y un láser significa, es el acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. O en español, luz amplificada por emisión de radiación estimulada. Pues digamos que para el curso no es necesario ahondar mucho en los temas, pero pues para que sepan, el principio del funcionamiento del láser está fundamentado en la mecánica cuántica y en la óptica, ¿sí? Entonces, pues lo que nos interesa es que la luz que se genera en el láser es de un ancho espectral estrecho y que tiene alta potencia. Entonces, ¿a qué nos referimos con ancho espectral estrecho? Lo primero es que tenemos, pues eso nos garantiza que podemos focalizar la luz en un punto. Y lo segundo, es decir, que sea de alta potencia, pues nos garantiza de que ese punto va a tener alta energía. Y entonces, cuando hablamos de que tenga alta energía, pues no hablamos en términos como tal de energía, sino de potencia. Y cuando hablamos pues de esta potencia, entonces estamos hablando entre un rango entre 100 y 600 watts. Para que se hagan de cuenta y traigan de pronto a, no sé, a su cotidianidad, quizás, si lo han usado. Si ustedes han usado las duchas eléctricas, aproximadamente se usan 10 watts para calentar el agua en un segundo. Entonces, pues fíjense que estamos en el orden de entre 10 veces más y 600 veces más. Entonces, pues siempre es bastante energía bastante potencia la que hay, ¿cierto? Por lo general, digamos que trabajamos en temperaturas entre 200 grados y 1500 grados. Entonces, pues tienen en cuenta que, pues que si vamos a cortar, tenemos que trabajar a temperaturas muy altas y como tenemos temperaturas muy altas, pues energías muy altas. Bueno, aquí entonces ustedes se preguntarán, bueno, usted ya nos habló de un láser, qué es, pues cómo funciona, entre comillas, a grandes rasgos rápidamente, pero entonces, bueno, lo que nos interesa un poco es, bueno, ¿y eso cómo se mueve? ¿Yo cómo hago que ese láser que me pone la energía en un punto y que me corta un punto se mueva? Entonces, lo que ustedes deben saber, y pues lo vieron en CNC, es que el control del láser se hace por un control numérico, parecido al de CNC, pues como el que usa CNC por código G, pero pues digamos que cuando uno va a cortar láser no requiere
hacer el código para cortar la pieza. Entonces, pues, eso es una gran ventaja. Bueno, entonces a la hora del corte, ¿sí? Ya ahora sabemos cómo se mueve, ahora vamos a ver cómo corta, cuando se mueve y aporta energía. Entonces, lo primero es que el láser vaporiza los materiales. ¿A qué me refiero con que vaporiza los materiales? Cuando decimos que un láser vaporiza los materiales es que ellos se calientan mucho, pues a una temperatura muy alta, y cuando se focaliza la energía, se remueve el material con un gas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues en las dos imagencitas, ven que en la de la izquierda hay una que se llama acid gas y en la de la derecha está pues el gas. Entonces, pues por ejemplo, en la de la derecha vemos pues como con más detalle qué es lo que sucede. Entonces por aquí está la luz incidente, pasa por un lente convergente, luego por un espejo protector y se enfoca en el material. No hay mucho pues que quiera ahondar más, pero bueno. Y hay un gas aquí que entra y ayuda a remover la viruta. Entonces el gas ayuda a que el corte sea más limpio. Por lo general este gas es nitrógeno, oxígeno o argón en algunos casos. Pasa que pues se usan gases que no reaccionen, que no sean reactivos, para que pues no afecte el acabado de las piezas o las piezas como tal. Yo tenía por aquí un videito de más o menos cómo funcionaba el láser rápidamente. Bueno, ahí de pronto voy a parar un instante. Aquí en la parte de aquí del video les explican pues cómo se genera el haz de luz. Entonces, pues eso es lo que les decía de los principios mecánicos, cuánticos y ópticos, que pues no voy a ahondar un poco en el tema, simplemente quédense con que ahí se genera el haz y si ven, la luz sale por ahí. Y por aquí más adelante les muestran pues que la luz sale, pasa por unos espejos y aquí es donde se focaliza. Entonces, pues donde ya les había explicado que ahí es donde se focaliza la luz, la energía, pues en ese punto es grande. Y, y nada, y luego pues empieza a cortar. Y luego lo que les había dicho de las trayectorias, entonces se controla con un código G y ya se mueven en este eje y en este eje, en eje X y el eje Y. Bueno, ventajas del corte láser que tiene frente a pues otros tipos de mecanizado es la rapidez. Entonces ustedes si recuerdan, la semana pasada ustedes hicieron unas placas y se demoraron del orden de, no sé, 1 hora y media. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer unas placas similares, podríamos hacer del orden de minutos, no sé, 2, 3 minutos hacer placas con la misma geometría. Entonces, pues es muy bueno. La limpieza, porque no se genera viruta, entonces el corte es muy limpio. Hay un montaje sencillo, no requiere de bridas o de prensa, bueno, entonces pues uno llega y coloca el material y ya, se puede cortar. También hay gran precisión de corte sin perder mucho material. Acuérdense que si cortamos como en un punto, pues no tenemos que tener en cuenta como el espesor de la herramienta que vamos a cortar. Entonces no se pierde demasiado material. Además, hay geometrías complejas que se permiten porque, pues, si ustedes piensan en hacer, qué sé yo, una estrella, un escudo, no sé, pues una geometría compleja, es mucho más fácil de hacerla, más sencilla, queda mucho mejor. Y no hay desgaste de herramientas. Si ustedes recuerdan, cuando uno fabrica una pieza, tiene que tener en cuenta que
pues que la herramienta puede fallar, porque no tiene filo, porque por el desgaste del uso, entonces se puede romper, bueno, en fin, entonces aquí pues no hay ese problema. Y pues como no es perfecto, entonces tenemos algunas desventajas. La primera de lo que ya les había hablado, el alto consumo de energía. Es bastante el consumo de energía, pero pues digamos que se sopesa. También se limita a espesores delgados. Recuerden que les dije al principio que tenía que ver con, con las láminas. Entonces, pues nosotros tenemos hasta 30 milímetros que podemos cortar. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, no sé, un bloque, qué sé yo, de 50 milímetros, ya, pues no, definitivamente el láser no es la opción. Y también, pues digamos que esta limitación también depende del material, ¿sí? Porque no es lo mismo cortar madera que cortar acero, ¿cierto? Entonces también toca tener cuidado con eso. Y también, también es limitado a 2 dimensiones, porque pues a diferencia de CNC que podríamos hacer, que tenemos más grados de libertad, aquí solo tenemos 2 grados de libertad. Aunque ahorita les hablo pues del grabado y que es un corte a profundidad, pero no está bien, digamos que hablemos de que podamos hacer varias profundidades y jugar con eso. Bueno, en cuanto a los materiales que pueden cortar ustedes por corte láser, están plásticos como acrílico, caucho, polietileno, silicona, en fin, madera también. Últimamente yo he visto, no sé si de pronto la han visto, que son muchas, eh, pues como artesanías en MDF, o eso que le ponen a las tortas que es de feliz cumpleaños, que está como en madera, bueno, eso es cortado a láser, telas, algo que descubrí hace poco, muy interesante me pareció, que cortaban telas, incluso marcaban jeans, les hacían figuras, o bueno, no sé cómo se llama eso, no sé el término correcto, pero bueno, ustedes se imaginan las figuras que tienen los jeans, las pueden hacer con corte láser, y evidentemente pues el corte de metales, ¿cierto? Otros materiales que no se pueden cortar, pero que ya no se pueden cortar, que definitivamente no, es el PVC, por ejemplo. El PVC es cloruro de polivinilo. Entonces, al calentarlo, libera gases de cloro y eso es tóxico. Lo mismo pasa con el teflón, libera gas de flúor. Entonces, pues lo que uno trata de hacer es que si uno va a usar un material y lo quiere cortar por láser, si tiene flúor en su composición, o cloro, o bromo, o bueno, no recuerdo más, pero esos, digamos que uno trata de no usarlos precisamente porque es tóxico. Y la fibra de carbono porque absorbe y dispersa muy rápido la energía. Entonces lo que va a pasar es que si yo quiero cortar fibra de carbono, absorbe la energía y no va a hacer un corte, sino que se va a quemar. ¿Sí? Entonces, pues tampoco es útil hacerlo. Se pierde el material y pues no es la idea. Bueno, ahora lo que les había dicho un poquito el grabado láser. En el grabado láser modificamos la capa superficial de un objeto, ¿cierto? Entonces yo de pronto les había dicho que, pues que había una limitación en cuanto a los dos ejes, pero fíjense que aquí lo que se hace en el grabado no es como jugar con las profundidades, sino que lo que hacemos es que hacemos un corte, pero no hacemos un corte por toda la pieza, sino que se hace un corte con una profundidad. Em, lo bueno del grabado láser es que pues tiene buena precisión, tiene durabilidad, es flexible, es rápido, se puede automatizar fácil. Algo que también me pareció súper interesante es, ay, esperen, sí estoy, así, ya, ah, bueno, sí estoy presentando, No se dejó de compartir, parece. ¿hace cuánto? Hace mucho. No, Hace hace un poquito. momentito. La última diapositiva que mostraste fue en la que aparecía el limón con el grabado. Ah, ya, ay, qué pena, es que sonó el correo y pensé que me había salido la llamada. Ya, listo. Bueno, les estaba hablando del grabado láser. Eh, el grabado láser, algo que me pareció eh,
súper interesante, pues algo que de verdad yo no conocía es que se podía grabar fruta. No, no sé para qué. No, pues yo no me imagino para qué, pero hay una empresa que graba limones, cocos, sandías, en fin, pues me pareció chévere. No sé para qué, pero chévere. Y, bueno, y aquí había un videito de cómo se grababa en láser. Entonces ahí están grabando lápices. Fíjense que ahí lo que hacen es pues dejar la marca de a baja profundidad, hacer un corte. Yo creo que este video no dura mucho. Bueno, ahora sí lo importante, preparación para piezas de corte. Entonces ustedes pues ya saben a grandes rasgos cómo funciona la máquina, qué pasa, qué hace, qué se puede hacer, cuáles son sus limitaciones, qué podemos cortar y qué no. Entonces pues ahora ya vamos como a la que nos atañe, más que todo. ¿Cierto? Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta, ahorita lo hago en vivo en Inventor, pero pues se los voy a mostrar rápidamente, es que trabajamos en un entorno plano, le quitamos el cajetín y le quitamos el borde. Ya, eso es como lo primero. Y lo que sí o sí, por favor, tienen que tener muy, muy en cuenta es que, bueno, si no están anotando, anoten y si están anotando, pónganlo en rojo o algo, no sé. Es que la escala de las piezas debe ser 1 a 1. Si no es 1 a 1, van a perder material y tiempo. Más, pues, aún si lo hacen, pues, si se pasan de para arriba o si se pasan de para abajo, es decir, pues, si la pieza les queda más o menos, pues, más grande o más chiquita, entonces, pues, nada, la embarran porque pierden el material y el tiempo de corte. Y, y ya, bueno, aquí cuando pegamos las vistas, tenemos que hacer, pues optimizar el corte. Entonces tratar de pegar las vistas, las caras planas juntas. Si tienen de pronto estas pues placas que son como que entre ellas se juntan, pues que se pegan, que son como un serrucho. Eh, También tienen que tener en cuenta pues de tratar de pegarlas y de hacerlas juntas para que el láser pase una sola vez por ahí. Esto pues con el fin de optimizar un poco el corte. Y pues ya, trabajamos por capas porque hay unas capas que son, pues que uno usa para grabado, otras capas que uno usa para el corte, otras capas que uno usa para corte interno. Entonces, pues uno trabaja como con diferentes colores y con diferentes capas. Solo vamos a necesitar una capa y un color, que es rojo. Y bueno, ya. Y el resto es ya guardarlo. Entonces, les voy a mostrar cómo hacerlo. Yo por aquí preparé un, un archivo, ya les comparto Inventor. Una ventana, Inventor. Listo. Hagamos un nuevo archivo. Empecemos de cero. Nuevo archivo. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el cajetín y eliminar el borde. Listo. Estamos limitados un poco al tamaño pues, que me permita la máquina cortar máximo. Entonces, pues la idea es que nosotros nunca nos sobrepasemos de los límites. Entonces, pues uno por lo general, pues yo lo que hago es hacer un rectángulo con las dimensiones máximas. Entonces, esto está en pulgadas. Perdón. Pongámoslo en ISO. Listo. Ya. Listo, ahora sí. Entonces, pues digamos que la dimensión máxima de nuestra máquina es 600 por 300. Listo. Entonces, ya sabemos que no nos podemos sobrepasar de esa dimensión. Si es el caso que nos sobrepasamos porque tenemos muchas piezas de acrílico, entonces lo que hacemos es pues hacer otro plano y sacar una nueva hoja de trabajo. Entonces, bueno, ya una vez hecho eso, ya sabemos hasta dónde nos permite trabajar. Lo que vamos a hacer es que terminamos el sketch y importemos nuestras piezas. Yo voy a importar esta.
Acuérdense, uno a uno, siempre uno a uno revisen porque pues de pronto les puede salir mal. Y pues que quede el lado que ustedes van a cortar para que pues para que no pierdan tiempo. Listo. Ahí, entonces suponiendo que yo voy a cortar eso, esa placa, y voy a cortar, no sé, esto. Listo. Entonces, traigámosla. Ok, está en escala 1 a 1, perfecto. Listo. Esta placa. Listo. Entonces la idea es que nosotros hagamos pues óptimo el corte, entonces pues que la línea que pase por aquí puedo pegarla con esta, por ejemplo. Entonces, nada, preparamos eso. Nos acercamos lo suficiente, lo que más se pueda, y tratamos de pegar las líneas que queden coincidentes. Y se despegaron. Bueno, ahí. Bueno, ahí, listo. Entonces ya, digamos que voy a cortar estas dos placas. Entonces, para optimizar pues el láser, hacemos que él no vaya a pasar por aquí y luego vuelva a pasar para hacer este lado de esta placa. Entonces, tenemos que eliminar esta línea rojita, delgadita, pues cortica. Entonces, bueno, nos paramos en la línea, la escogemos, verificamos pues que no escoja la larga y le quitamos la visibilidad. Listo, una vez hecho eso, pues si muevo esta placa no va a tener esta línea. Entonces, pues ya. Corramos todo para que nos quede dentro del área de trabajo. Oh, oh, moví todo un segundo. Ya, me toca volver a organizarla. Bueno, no importa. Bueno, digamos que la organizamos. Ya, ahí. Sí, listo. Entonces, listo, ya voy a organizar estas dos placas. Quiero cortarlas. Ya les quité el fondo. Ya, perfecto. Ya les quité las líneas. Ya sé que, digamos, están coincidentes. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que tengo que escoger absolutamente todas las líneas para cambiarles el color y el grosor. Para hacer eso, toca hacerlo una a una, pues yo no puedo escoger todas las líneas de esta forma. Si yo quiero escoger todas las líneas así, él no me va a dejar ver las propiedades de las líneas, porque él me va a tomar como si tuviera las dos vistas juntas. Entonces, pues no es como lo necesario. Entonces, pues para hacerlo, oprimimos la tecla Shift y sin soltarla, vamos escogiendo todas las líneas. No he descubierto una forma de escoger todas las líneas al tiempo. eh, entonces, pues eso como que se los quedo viendo, pero bueno, igual y se puede. Entonces escogen todas las líneas. Cuando todas estén verdes, acérquense para verificar, estas no están verdes. Vuelven a oprimir la tecla Shift, listo. Y ya, fíjense que ahí cogió las líneas y no me coge los dos perfiles de la pieza, pues como que me muestra los dos al tiempo. Entonces en cualquier línea se pueden parar, le dan clic derecho y le dicen propiedades. Ya. En propiedades verifiquen que trabajan por capas y también verificamos el espesor de la línea. Le ponemos 0.01, le ponemos color rojo y ya. Si le dan clic afuera, ya, se dan cuenta que cambiaron todas las líneas de color y de espesor. Y ya lo que nos queda entonces es guardar el archivo. Le damos, pues lo primero es guardarlo. eh, o- o- sí, creo que un segundo. Está cargando. Ya. Lo guardamos como plano por si de pronto hay que hacerle cambios, por si de pronto hay alguna modificación en el acrílico, por lo que sea, pues guardamos. Sí, voy a ponerle los no sé, entorno plano. Listo. Bueno, ya guardado. Ahora lo que vamos a hacer es exportarlo como PDF porque hay algunos sitios donde uno va a cortar que pues uno puede presentar el PDF y sin problema uno se lo corta. Entonces, pues digamos que
es útil tenerlo. Y la tercera opción, no está de más tener, porque hay unas máquinas que solo aceptan el siguiente archivo, les muestro, se guarda una copia y aquí cambian el tipo de archivo que ustedes quieren. Entonces ustedes lo ponen de XF, que es el archivo, pues es un archivo de AutoCAD, pero es lo que, digamos que de preferencia, y por lo general las máquinas son los que leen. Le tienen que cambiar las opciones, este no lo tocan, pero tienen que aquí en las opciones verificar que está a full escala. Entonces, si no está a full escala, pues puede haber problemas en el corte. Entonces está a full escala, uno a uno, y así aseguran de que sus piezas están exactamente en la medida que, pues, real. Y ya, finalizan, guardan, listo. Y entonces lo que tienen que tener en cuenta es que les van a quedar tres archivos. Un entorno plano, un entorno de XF, que es de AutoCAD, y uno de PDF. Y ya, eso es todo. Eso fue muy rápido. No sé si tienen preguntas. Hola, ¿se puede cortar polietileno? Ya, sí. El polietileno se puede cortar, pero de preferencia no. Pues, o sea, porque cuando se corta polietileno, la, la, pues se calienta el material y se deforma mucho. Entonces, de preferencia, no. ¿Sí? Al juntar las líneas, no perdemos el material por el grosor. No, no se pierde. Pues porque no, el láser, fíjate que es un punto, pues no se pierde. La verdad no se pierde. Pues ustedes las juntan y el láser es, fíjate que le pusimos el grosor de línea 0,01. Entonces no se pierde. Digamos que lo que se pierde, lo que se podría llegar a perder, está dentro de las tolerancias de fabricación de la pieza, ¿sí? Eh, de pronto en este momento Daniel tenía una pregunta, Rangel. Hola Arturo, suponiendo que el polietileno se pudiese cortar y la práctica anterior la hubiéramos hecho con corte láser, pues a comparación con la fresadora, respecto al consumo de energía, ¿qué consumiría más? Pues dado que la fresadora es mucho más demorada, entonces no sé si consume más acá el corte láser o la fresadora. El corte láser consume más. Pues no sé en el orden de cuánto, pero sí, definitivamente consume más. Pues porque fíjate que en la fresadora uno está, nada, uno la conecta y la usa en tal forma. Pues uno, digamos que depende, ¿no? También de el tiempo que uno demore haciendo el maquinado. Pero pues nada, pues demoraría menos. Además que fíjate que el polietileno no se podría cortar porque pues el acabado no sería bonito. No sé si eso responde. Sí, gracias. Ah, Sebastián. Bueno, hola. Si me podías aclarar, porfa, entonces los planos de corte láser no se acotan. No, Ok, gracias. no, porque pues no tiene sentido. Uno va y los lleva listos y la máquina lee el plan. Entonces no hay necesidad de acotarlos. Tiene que ser uno a uno a la vista, ¿cierto? Sí, siempre, uno a uno. Regla de oro. Vale, gracias. Arturo, ¿y cómo la máquina lee el plano? O sea, uno le entrega pues ese formato y pues ¿qué El, pasa después? Ay, no sé. Eso de pronto Brian me ayuda o Juan me Pues ayuda. Arturo lo mencionó, o sea, el movimiento es como si Es- fuera, bueno, es un CNC, es control numérico computarizado, o sea, estas cortadas láser tienen un cerebro igualito, entonces lo que hace los programas que usan como CorelDRAW o AutoCAD es convertir esas líneas en trayectorias y las vuelven un código G,
Así, tal cual. Ese sí es código G, ni siquiera especializado para la máquina, es código G, tal cual como nos lo explicó Juan. Y la máquina corta láser lee ese código G. Sí respondo. O sea, el archivo que ustedes llevan, el que se los recibe, le hace CAM, lo convierte en código G para la máquina cortadora láser. Pero esas trayectorias sí son muy fáciles, ¿no? Ah, listo, ya más o menos entiendo. Brian, yo quería preguntarte, ¿cómo hemos pensado que sea la estrategia para el corte láser para este semestre de estos proyectos? Porque anteriormente lo que habíamos hecho era, nosotros recolectábamos los archivos con el plano de corte láser de todos los grupos y hacíamos una optimización juntando, por ejemplo, en una sola lámina de acrílico, posiblemente los cortes de varios grupos. Pero entonces este semestre, ¿cómo se haría? ¿Lo haremos de la misma forma o sería diferente? Eso es algo en lo que incluso Arturo y yo y Luis Felipe, que era el que estamos involucrando también para que nos colabore con eso. Estamos discutiendo, porque para nosotros es fácil, digamos, proporcionarles lo que corresponde a la caja y preparar los archivos para la caja, pero ya cada grupo tiene piezas particulares que agregar eh, y es mucho trabajo, pues son 9 grupos para hacerle el corte y la verdad, Juan, es mucho material. Este semestre en particular, si uno se pone a analizar esos CATs, yo no sé si nos va a alcanzar con la lámina que tenemos. Entonces, lo que inicialmente habíamos pensado era en, en suministrarles, pues en primero que cada uno hiciera su archivo de corte láser para hacer el inventario bueno, de identificar cada grupo cuánto material necesita y si se lo podemos suministrar para hacer el corte completo. Y de no ser así, les podríamos suministrar lo correspondiente a la caja y motivarlos para que hagan el ejercicio que les va a servir para el resto de la vida de ir y llevar el archivo de corte láser para cortar sus piezas particulares. Pero si nos alcanza el material, Juan, perfectamente, la estrategia sería una u otra. Sería, les entregamos a cada grupo su pedazo de material, les revisamos el archivo y los invitamos a que vayan y hagan el corte los cuatro, alguno de los cuatro. O si no es demasiado, si no nos va a implicar un trabajo horrible a nosotros de llevar lámina y cortar eso, pues haríamos nosotros el corte. Pero entonces todo depende de cómo salgan cómo que la preparación de los archivos de cada grupo, que podamos comparar Bien, con el porque material que tenemos. tal vez es importante como mencionar que en algunas partes, por ejemplo, algunas empresas de corte láser permiten que uno lleve el material que va a cortar, en otras partes son muy recelosos y le dicen a uno que solamente cortan el material que ellos le venden a uno, ¿sí? Entonces de pronto, no sé si este semestre tengamos cuál de las dos estrategias, ¿sí? Porque en semestres anteriores, pues con Santiago, que era uno de nuestros monitores, él tenía un amigo que tenía una empresa de corte láser y él nos permitía hacer los cortes en las láminas que le llevábamos. Pero en este momento, pues ya Santiago ya está a punto de graduarse, entonces ya no es monitor en este momento. No, pero Eh, por eso involucramos a Luis Felipe, para identificar justamente las partes, pues depende de qué tan cerca le queda a cada grupo, pero las partes en donde nos reciben el material para hacer el corte perfecto, listo. y que les cobren solo el minuto. Arturo, ¿cómo está más o menos el minuto de corte? No recuerdo bien, era como a 80, 800, Como 800 pesos 200, aproximadamente. sí, como 800.
Y estamos hablando de que un corte, pues un corte típico, por ejemplo, de las láminas se podía demorar 15, 20 minutos. O sea, estamos hablando del orden de 15.000 a 20.000 pesos aproximadamente. Bueno, y lo otro, también que quería como recordar, bueno, no recordar, respondiendo a lo que está preguntando Luis Alejandro allí en el chat, ¿cómo haríamos en el dibujo si queremos grabar y no cortar? Por lo general se utilizan códigos de colores. Entonces, si por ejemplo se va a realizar un corte, las láminas o los contornos se les cambia el color para que sean, por ejemplo, de color rojo. Y si son grabados, se les pone un color azul o de esa verde. manera. ¿Sí, Arturo? O verde. Ok. O verde. Listo. Pero El cuento y es que se sean trabaja en diferentes capas. Eso. El cuento es que sean dos colores diferentes, de tal manera que al momento de hacer o sea, de que la persona que maneja o está operando la máquina de corte láser esté introduciendo los parámetros, seleccione, bien sea por colores o por capa, la capa que sería correspondiente a corte. Entonces esa capa de corte pues va a tener una cierta potencia del láser y una velocidad de desplazamiento que permita que se haga el corte a través del material. Y en el caso de lo que se llamaría el grabado o el rasterizado también, que son operaciones que es posible realizar, trabajaría a una potencia diferente y a una velocidad distinta. No sé si eso responde a la inquietud, Luis Alejandro. Muchachos, entonces tienen tarea. Ustedes ya en su archivo CAD, incluso algunos se habían adelantado haciendo planos. Ustedes ya conocen sus piezas de corte láser. Entonces, como nos enseñó Arturo, hay que pasar esas piezas a el entorno plano, juntarlas, eliminar las líneas que nos separan, ponerlas en rojo o en verde si van a hacer algún grabado y subir ese archivo a la carpeta corte láser que encuentran en el Classroom separado para sus grupos. Hagan eso lo más pronto posible, muchachos, porque como les indicamos, ese es el insumo que tenemos para tomar la decisión de si les hacemos el trabajo o los involucramos a ustedes en esa parte. Entonces, porfa, también vayan adelantando eso. De hecho, si se demoran, entonces ya sabemos cuál es la respuesta a Brian. El trabajo lo hacen ellos. Ah, sí. Podemos hacer eso, los primeros. Limitados a que se acabe el material. A ver si corren. Y no sé si corte láser tengamos algo más que decir. Brian, pero demorarse qué es, ¿hasta qué día tenemos plazo? ¿O qué? Pues primero, los que ya tienen aprobado el diseño deberían empezar a trabajar ya. No sé, yo creo que tener un plazo máximo de unos 10 días desde el momento en que les aprobamos el diseño. Y yo creo que eso es mucho. Eso es mucho, Brian. No, 5 eso días. es mucho. 5 días. 5 días a partir de que les aprobamos el diseño para que suban el plano de corte, el archivo de corte láser. Y ya, Listo. pero a partir de que les aprobamos el diseño, porque pues, obviamente hay grupos en los que no se ha hecho esa aprobación todavía. Particularmente los del sábado, que como sabrán es festivo, entonces no podemos avanzar en ese corte de material el sábado. Ya, no van a preguntar entonces cuándo lo van a avanzar. Para los que estén interesados, los del sábado, entonces vamos a buscar la manera de programar los martes o jueves, una vez que terminen las clases, para compensar las horas que no se hayan trabajado esta semana. O que no se van a trabajar la próxima semana porque harían corte en vez de mecanizado como el resto de sus compañeros. Entonces vamos a ir compensando eso. Seguimos con el mismo plan. O sea, yo no espero que se demoren más de 2 semanas terminando el proyecto. Si se demoran más, algo pasó, pero nos da el tiempo suficiente, yo creo, para terminar los proyectos con holgura este semestre, y yo espero que sea así.
y seguimos haciendo la revisión de los diseños poco a poco. Faltan realmente dos equipos para hacerles revisiones detalladas y avanzar en ese proceso. Bueno, levantaron la mano. ¿Cómo? Hola, Carlos. Hola, Daniel. Hola Brian, yo tengo una pregunta. Se supone que el material que ustedes tienen de acrílico cubre para todas las cajas, o sea, las paredes pues que eran de acrílico para todas, o sea, ¿eso sí está seguro o eso como también se manda a hacer? Sí, sí, evidentemente está seguro, porque a partir de ello fue que pues, diseñamos la caja seguros de que la podíamos construir. Pero hay equipos que tienen muchas piecitas de acrílico y podríamos estar limitados en la cantidad de acrílico. Yo no creo, pero de todas maneras uno no se puede poner a prometer si no tiene una idea de cuánto material nos vamos a gastar. Entonces, por lo menos para la caja sí hay, con seguridad, sobrados. Sobre todo porque los diseños, si ya se dieron cuenta con las dimensiones de la placa, son pequeños. Estos semestres son pequeños. Ahí hay muchas manos levantadas. Podríamos decir algo más, bueno, empezamos a responder preguntas de manera general. Yo creo que podemos responder preguntas, yo creo que no tenemos más, porque la próxima clase continuaríamos entonces con este tema de fabricación digital, hablando entonces de la impresión 3D, que con eso culminaríamos la parte de impresión, perdón, de fabricación digital, y nos quedaría pendiente únicamente entonces lo concerniente a materiales de ingeniería y esa introducción pues a elementos finitos, y con eso ya culminaríamos el curso. No sé, no tengo más comentarios o adiciones aquí al tema del día de hoy, pues en particular. Agradecerle mucho Arturo por el tiempo, regalarnos estas horas de mecánica cuántica aquí para contarnos cómo es el asunto de corte láser. Y ahora sí, responderlas. No sé, Julián, hablando de la parte del mecanizado de piezas, nosotros siempre hemos hecho lo que llamamos una planeación organizada del proceso de mecanizado. La semana a semana es el programa que se va a hacer. O sea, ustedes ya saben qué van a hacer la próxima semana. Entonces lo que hacemos es programarle las piezas, decirle, Emil va a hacer estas piezas en la fresadora durante sus 2 horas, Daniel va a hacer estas piezas en la otra fresa en sus 2 horas, y así les mandamos un cronograma primero de actividades, pero ustedes ya lo conocen, son las mismas horas de mecanizado, pues de prácticas, pero les indicamos en el archivo de seguimiento del proceso de mecanizado, que lo van a conocer, ese lo manejan los monitores, se les indica qué persona va a fabricar determinada pieza en determinada máquina, en determinada hora, ¿cierto? Y les evalúan si cumplen las metas, porque se les ponen metas de mecanizado para ese espacio en el laboratorio que van a tener. O sea, 2 horas deberían hacer tal pieza, esas son las metas y la idea es que cumplan esas metas de mecanizado. Y al mismo tiempo vamos registrando, ese sí lo llenan ustedes, ese archivo de seguimiento del proceso de mecanizado que tienen ahí, que es un archivo de Google, de Google Docs, en realidad es un Google Sheet, en donde se deben enlistar todas las piezas y se deben indicar todos los procesos que hay que hacerles e ir indicando con ceros o unos o con cualquier cosa si se ha hecho los abocardados, si se ha hecho el refrentado, si se ha hecho las operaciones para culminar con una de las piezas. Entonces, eso es un trabajo administrativo enorme que estamos adelantando, pero una vez que arranca ya es un control completo de lo que ustedes están haciendo en cada sesión de mecanizado. Cada sesión de mecanizado se les califica entonces por metas, cumplimiento de las metas de mecanizado. De hecho, nos sobra experiencia para estar seguros de qué capacidad tienen ustedes para fabricar. Entonces no se asusten. Si les decimos que van a fabricar 2 postes en 2 horas es porque estamos completamente seguros de que van a hacer 2 postes en 2 horas.
Si no los hacen en 2 horas ya es porque tuvieron un problema. Pero en general esas metas son muy claras ya después de tanto tiempo de estarles programando mecanizado. Entonces así va a ser, Julián. Es un control y ustedes reciben la información oportuna de qué tienen que hacer en cada sesión de mecanizado. Listo, Julián. Y no sé qué dicen los otros. Por ahí está Daniel Alejandro Rangel. Brian, tenía una duda sobre el corte láser, y es que dado que el costo de realizar esa operación depende del tiempo, quisiera saber si ese tiempo se puede calcular. Lo triste es que nosotros no tenemos, bueno, como nosotros no conocemos completamente la máquina a la que vamos a cortar, porque eso es un lugar donde hacen corte láser y ya, a menos que uno vaya y le diga, venga, ¿qué máquina tiene usted? ¿Qué características tiene? Nosotros no podemos hacer una simulación del corte. Uno vaya, ellos montan el archivo y le dicen, eso se va a demorar tantos minutos y le vale tanta plata. Ustedes ya deciden si lo pagan o no. Pero es poco, no. Pues yo digo que Juan estimó algo, yo creo que Juan sobreestimó un poquito el tiempo del corte, ¿sí? Pues siendo también conservadores, pero eso, pues entre 4 personas nos va a pasar más de 15.000, 12.000 pesos, pues es realmente muy barato. Pero es en la máquina, cuando ustedes llevan el archivo que les dicen cuánto tiempo va a demorar. Sí responde. Sí, Brian, muchas gracias. Y Emir, ¿qué dice? Una duda con el corte láser. Es si uno tiene unas piezas que se repitan, toca ponerla las veces que se repitan ese entorno de plano. Sí, tantas piezas como, pues si hay 5 discos iguales y los 5 son necesarios, los 5 se ponen. Pues porque si no, pues él dice, ah, bueno, aquí hay un disco y ya, él corta un disco, pero tienen que poner 5 discos. Ah, listo. Gracias. Bueno, muchachos, entonces nuevamente agradecemos que Brian y Arturo nos colaboraron hoy con la clase y con el tema. No sé si de pronto tienen más inquietudes, pues las pueden canalizar a través del correo o a través del chat del Hangouts. Voy entonces a parar la grabación si ya no hay más inquietudes. Y nos veríamos entonces en la próxima clase. Listo, Juan, muchas gracias.